dejan una huella sentida al gobierno. Y ahora está lo de la marcha indígena, ¿cierto? Que también, al igual que a Coca, lo han descalificado. En un principio descalificaron al movimiento de Coca, ahora pasa lo mismo con el tema de la marcha indígena. ¿Qué podría pasar en las siguientes horas, cuando los cívicos también han convocado ya una movilización prevista para este 10 de octubre? Sí, en el mes que los bolivianos festejamos la reconquista a la democracia, ¿no? De manera estratégica en razón de estos efectos de la comunicación política y la dinámica de sectores activistas que pues siempre están al pendiente de la coyuntura, estamos generando, ¿no? Y se advierte eso. Primero, una baja intensidad de la conflictividad en razón de lo sectorial y lo regional. No se concentra todavía una demanda de carácter nacional, ¿no? Que genere una preocupación mayor al gobierno. Sin embargo, creo yo que existe, y coincido yo, en una crítica en la administración de la conflictividad respecto a las autoridades políticas. Lo primero, Adel Coca, se generaron un autogol, Never, porque intentaron legitimar, reconociendo a una fracción de representación de Adel Coca, le salió otro frente en contra, ¿no? Y hoy toma un tercer frente y recupera la sede del mercado de los Yungas aquí en Villa Fátima, en La Paz, ¿no? Entonces creo que ha sido una indecisión, una inadecuada, un inadecuado manejo de conflictividad respecto del caso de Adel Coca, y el gobierno salió mal parado en razón de aquello porque en un primer momento salió a respaldar a un frente que hoy pues perdió la toma del mercado de los Yungas, ¿no? Creo que hubo un manejo inadecuado de ese conflicto. Lo segundo, en razón de la marcha indígena, en los últimos días recién se ha formalizado el pliego petitorio. Creo que hubo una desorientación de este movimiento que orgánicamente no representa, ¿no? A una organización estructurada de los pueblos indígenas, pero son hermanos indígenas en Trinidad que se dirigieron a Santa Cruz, que tienen un pliego, lo han formalizado, y seguramente de aquí en adelante el gobierno va a generar las medidas que puedan atenderse en razón de este sector y por supuesto resolver. Es un gobierno de izquierda, un gobierno indígena, y tiene que atender con prioridad a los hermanos indígenas que se movilizaron y que hoy se encuentran en la ciudad de Santa Cruz. Creo yo que el último elemento que hace un par de minutos resolvían un grupo de representantes cívicos, con actores políticos, se lo ha visto al señor Carlos Mesa, al señor Tuto Quiroga, al gobernador de Santa Cruz, y otros actores políticos, inclusive del CONADE, ¿no? Generar un manifiesto político en razón de, exhortar, pedir a las autoridades políticas evitar más persecución política judicial, que creo que es el fondo, además de pedir la libertad de la señora Áñez, y hay también cosas contradictorias, abrogar leyes, por ejemplo, de ascensos a generales en la policía, no paralizar el proyecto de la ley antilavado de activos. Creo que hay elementos también de desorientación política en ese pliego, en esa resolución de lo que hoy se ha generado en Santa Cruz en razón de los sectores cívicos y algunos líderes también de la oposición política que se han congregado en este departamento. Entonces, independientemente de lo que ocurra, todavía no se tiene, ¿no? una fuerza social de ese manifiesto, ¿no? Y que se pueda sentir, por ejemplo, en movilizaciones nacionales. No tiene una fuerza social el movimiento cívico. Sin embargo, el gobierno no puede dejar de ver estos manifiestos que, por supuesto, tienen carácter político, ¿no? Y es parte de la coyuntura, parte de la dinámica política en razón, primero, de la administración del conflicto y segundo, de la gestión pública, porque también el gobierno, ese legislativo, desde el ejecutivo, tiene que responder a aquello. Lo que está mal, y creo yo que, por supuesto, no es inconcebible, es que sea el gobierno nacional, sean actores políticos o cualquier manifiesto cívico, no puede interferir en la administración de justicia. Es un poder independiente. Esta es la primera derrota que tiene el gobierno de Luis Arce Catacora, y no lo hace ni cívicos, ni derecha, ni opositores, ¿cierto? Lo hizo un grupo de personas que defienden y sienten que están siendo vulnerados, avasallados de sus derechos, y como decían en su alocución, en uno de sus discursos, de que el gobierno no puede entrometerse en temas privados. Y ahí entra
Otro tema que ya se viene en movilización, los gremiales que anunciaron ya movilizarse, ¿cierto? Es otro sector por el tema de la ley de legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Es correcto, Never. Y en realidad, el tema de la ley antilavado de activos, ¿no? También es producto de un inadecuado manejo de la información y socialización del proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados. El elemento de la comunicación que debió ser transversal y debería hacerse efectivo en ese proceso de sanción inicial, ¿no? Tuvo, ¿no?, un inadecuado manejo que hoy le está generando una factura política al gobierno, al legislativo, a través de sus representantes, porque no supieron difundir. Y es que tú tienes errores de técnica legislativa que pueden ser subsanados, pero no lo hicieron oportunamente. Por ejemplo, hablar de sujetos obligados al sistema financiero, ¿no? Entonces todo el mundo dice, nos van a investigar. Y ese proceso de desinformación ya se ha generado, ya se ha empoderado en la población y le han metido miedo a la gente y todo el mundo está susceptible porque les van a intervenir sus cuentas bancarias. Así se ha desinformado. El proyecto no dice aquello, pero ya cometieron el error y esta es una factura política también que les ha generado un desgaste innecesario al gobierno. ¿Cuál sería la solución en este caso? Que ya se tiene un anuncio de movilización nacional de parte del sector gremial. Y es, por supuesto, pues que nuestra economía, el 75% del país, está conformada por la economía informal, justamente de parte de los gremialistas. Entonces, no es poca cosa el hecho de que anuncien una movilización de carácter nacional. Habrá que ver en qué medida se hace efectivo, pero la solución en Never puede ser igual de carácter técnico constitucional, y es que se puede enviar al Tribunal Constitucional Plurinacional en la vía del control previo de constitucionalidad. Suspendes el tratamiento legislativo hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Y una vez que se pronuncie en el texto del proyecto de ley, se podrá decir si vulnera o no vulnera derechos o si vulnera o no el mandato de la Constitución. Luego del fallo del Tribunal Constitucional, tranquilamente puede continuar con el procedimiento legislativo y aprobarse, ¿no?, si es que así corresponde. O si sugiere modificaciones al proyecto de ley, también se debe modificar. Aquí la ley y el proyecto no está hecho en piedra labrada y en absoluto. Puede hacérselo aquello. Siempre escuchando a minorías, a mayorías y escuchando al pueblo también que se organiza, que genera manifiestos como el de los gremiales que observan un proyecto de ley que fallaron en su proceso de difusión y socialización. Hay salidas políticas que en este momento pueden generar la disuasión del conflicto. Probablemente no es la solución, pero pueden disuadir y minimizar estos elementos de conflictividad social. Este tema que definitivamente va debilitando al gobierno de Arce en estos primeros meses de gobierno. ¿Cuánto tiene Luis Arce en la presidencia? 11 meses, está por cumplir los 11 meses, está a un mes de cumplir su primer año de gestión y es el primer momento, ¿no?, creo yo, en el que se advierte cuando menos una serie de dinámicas, de escenarios de conflictividad ya organizados, ¿no? Y dos los tiene por indecisiones de la gestión pública, es decir, el tema de Adel Coca, que se equivocó, porque es un error garrafal, Never, que se metan en democracia interna de una asociación de productores de coca del norte de La Paz. No tiene nada que ver el gobierno en una organización democrática de representación de una asociación de carácter privado. Allí se equivocaron. El segundo elemento, la ley, el proyecto de ley, que equivocaron el camino de la socialización y difusión y tienes a la gente aterrorizada por los procesos de desinformación. Allí dos salidas emergentes inmediatas para que no se les genere el desgaste. Y lo otro que se advierte, ¿no?, consecuencia de aquello. Primero, la movilización de los gremiales producto del proyecto de ley. Lo segundo, tú tienes a un grupo, ¿no?, de cívicos que se organizaron en Santa Cruz observando la ley, temas de coyuntura, hasta temas de justicia. No entiendo el pronunciamiento de los cívicos que piden al gobierno interferir en la justicia, o sea, cosas incongruentes en términos políticos, pero bueno, es parte de la coyuntura que se genera. Ahora, a un mes de cumplir la gestión, el primer año del gobierno del presidente Elías de Catacora, no se puede advertir, ¿no?, procesos de desestabilización. Sin embargo,
si no se atiende de manera efectiva estos procesos que pueden ser resueltos de manera inmediata, sencilla, bajo negociadores también pues óptimos, ¿no? De parte del gobierno, entonces minimizas los procesos y escenarios de conflictividad. Pero como no, y se está advirtiendo, no se tienen buenos operadores, estos conflictos pueden crecer. Ujú. ¿Quién falló acá? ¿Ministerio de Gobierno? ¿Quién falló? En el caso de David Coca, ¿no? Por supuesto fue un error de parte del Ministerio de Gobierno, porque además de que reconoció identificando una fracción ¿no? Que tomó en ese momento la presidencia de David Coca, posteriormente al hacer uso desproporcional de la fuerza, porque el ministro de Gobierno, el viceministro pueden pues autorizar una orden de operaciones en el que se limite el uso desproporcional de la fuerza y se evite, ¿no?, vulneración de derechos. Y esa puede ser una orden de carácter administrativo y legal. El conflicto está en quienes operan esas órdenes, ¿no? Y los elementos efectivos policiales han generado acciones totalmente desproporcionales, haciendo uso irracional de la fuerza. Claro, también del otro lado tenían grupos de extrema violencia de Adercoca, ¿no? Entonces, allí hubo por eso un error político, les ha generado un desgaste innecesario, mal utilizar a las fuerzas policiales para reprimir, para disuadir conflictos, por defender un solo frente. Allí hubo un error, por supuesto, y hay que decirlo, de parte del Ministerio de Gobierno. El tema de la marcha indígena, ¿no? Tú tienes un viceministerio de coordinación con los movimientos sociales, un viceministerio de autonomías, un ministerio de desarrollo rural y tierras que además administra la información respecto a los procesos de saneamiento de tierras en razón del INRA. Entonces, si son esas las demandas de este grupo movilizado que se encuentra allá en Santa Cruz de parte de los hermanos indígenas, hay que intervenir de manera oportuna, ¿no? De manera oportuna uno interviene y ahí se tiene pues una atención de la conflictividad debida y mediante mesas de trabajo se puede resolver en la medida de lo posible y de la inmediatez estos procesos de conflictividad, pero hubieron esta serie de indecisiones que no supieron aprovechar en su momento y les está costando resolver. Ahora es un tiempo para voltear esa página y de una vez atender primero a los hermanos indígenas. El caso de Adecoca, no intrometerse en democracia interna, al contrario, exhortar a las autoridades del Tribunal Electoral Departamental de La Paz que puedan, y eso lo dice la ley 026, puedan acompañar, supervisar un proceso eleccionario nuevo, ¿no?, de esta organización y por supuesto, mediante las reglas de la democracia representativa, elegir un frente de cualquiera que se pueda presentar y que esas reglas se respeten. Y ahí sí se puede hacer un acompañamiento desde las fuerzas de seguridad para evitar conflictividad, que es muy característico también cuando se eligen directivas de Adercoca aquí en La Paz, ¿no? Hay estos escenarios que no han sido debidamente administrados, no generan una tensión nacional, ¿no? Pero a partir de esa baja conflictividad puede traducirse en mayores escenarios de conflicto si no lo administran bien. Creo yo que están fallando los operadores políticos, no está teniendo un personal de autoridades políticas técnicas que le generen pues salidas y alternativas y soluciones inmediatas a esta administración de conflictos. Muy bien. Para cerrar, Israel, ¿qué pasa con la ley 044? El tema de lo que corresponde a esa modificación que se ha realizado para poder procesar a los exmandatarios. ¿Qué pasa con esta ley? ¿Se aplica o no se aplica en el caso de Yanine Áñez? ¿Cuál es el análisis que hizo usted? Sí, la ley está en vigencia, ¿no? Y el juzgamiento para expresidentes del Estado, pues establece un procedimiento debido previa proposición acusatoria del Ministerio Público presentada a la instancia legislativa que a través de la Comisión de Justicia Plural va a generar un informe que lo tiene que subir al plenario de la Asamblea Legislativa y solamente la vía de los 2/3 va a aprobar un juicio de responsabilidades que están en este momento, Never, como 22 juicios de responsabilidades ahí, todos empolvados, haciendo por orden de prelación, guardados en la Asamblea Legislativa, y después del 22 recién vienen las últimas 4 proposiciones contra la señora Áñez, ¿no? Tienen que tratarse primero esos 22 juicios de responsabilidades para que recién se conozca si es que abordan o no los juicios de responsabilidades con la señora Áñez.
¿Cuál es la situación? Hace un par de días se ha informado sobre la ampliación de su detención preventiva por 5 meses más vía un juez ordinario, ¿no? Por delitos de carácter ordinario, porque lo que la tesis del Ministerio Público es investigar la forma en la que se irrumpe la toma del poder político, ¿no? Y hasta allí tú tienes un escenario de delitos de carácter ordinario en materia penal, 5 en total, ¿no? Ese terrorismo, conspiración, sedición, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. Y esa es la tesis que el Ministerio Público debe demostrar. Yo no entiendo por qué se le amplía una detención preventiva estando en etapa preparatoria, cuando, si es que ya tienen la documentación debida, si ya tienen los indicios probatorios de esta etapa preparatoria, puedan llevarla de una vez a juicio y que la Fiscalía presente la acusación particular, ¿no? La acusación formal más bien, y en la acusación formal vayan a juicio oral y un tribunal de sentencia definirá es o no es culpable. Si tiene una sentencia absolutoria, saldrá de la cárcel. Si tiene una sentencia condenatoria, pues que se sujete al debido proceso y que corresponda a lo que las autoridades jurisdiccionales así definan. Yo no entiendo por qué alargar la detención preventiva. Deberían de una vez acusarla formalmente si tienen las pruebas debidas y llevarla a juicio oral. Lo otro, Never, es el ejercicio de ese gobierno, de ese régimen de transición, sí corresponde en la vía del fuero de privilegio de la ley 044, juzgarla vía juicios de responsabilidades, que para ello se necesitan 2/3 de aprobación. Allí necesita el MAS y no lo tiene. Votación de las otras 2 agrupaciones políticas, tanto de Comunidad Ciudadana como de Creemos. En tanto y cuanto no se juzguen, por ejemplo, lo que el GIEI le ha denominado las masacres de Sacaba y Sencata, la señora Áñez seguirá siendo procesada por la vía ordinaria, que corresponde porque es un elemento indiciario de delitos que tiene una tesis, por ello imputa a la Fiscalía al respecto. Lo otro todavía no se está procesando, las 38 muertes acaecidas en Sencata del Alto y Sacaba, Cochabamba. Pero el primer proceso ya está en esa etapa preparatoria y antes de continuar alargando la detención preventiva, creo yo que debió el Ministerio Público de una vez, si tienen los indicios probatorios, presentar la acusación formal y llevarla a juicio oral. O sea, prácticamente Áñez ya no tendría que estar en la cárcel porque se ha cumplido, ¿cierto? Porque caso contrario no tiene sentido de que se haya modificado la ley y decir un tiempo perentorio para que el Ministerio Público establezca la investigación formal y las pruebas para una acusación cuando se duerme, ¿cierto? El Ministerio Público y no logra sentar una acusación formal hasta ahora y simplemente se limita a pedir la ampliación de la detención preventiva sin pruebas, ¿no? Eso es correcto. Los indicios de prueba, Never, están siendo acumulados en los cuadernos de investigaciones del caso ordinario, ¿no? Conocido por terrorismo, sedición y conspiración. Si se tienen todos los indicios probatorios acumulados en el cuaderno, el Ministerio Público y la ley le faculta, ya vencida, porque ya se venció por 2 veces, ahora nuevamente ampliaron 5 meses, si ya se tienen, y la ampliación también es legal, Never, ¿no? Porque pueden haber delitos de complejidad que piden a la autoridad jurisdiccional, al juez, que se amplíe por la complejidad de investigación de estos delitos. Pero si ya tienen elementos indiciarios para ir a juicio oral, que presenten la acusación formal, que se constituya un tribunal de sentencia y que vayan a juicio oral y la señora Áñez que se defienda en juicio oral, ¿no? Demostrando que pues el Ministerio Público demuestre la autoría de los delitos, la señora Áñez también sujetada al debido proceso, presunción de inocencia y defensa debida, puede defenderse en un juicio oral. El tema es que no se abuse de la detención preventiva en razón de la etapa preparatoria. Vayan a acusación formal, vayan a juicio y demuestren en juicio que tuvo o no tuvo responsabilidad por los delitos que se le están imputando. Y que sea un tribunal de garantías, independiente de cualquier especulación política al respecto, que defina si la señora Áñez fue o no fue autora de los delitos que se le están imputando. Y si ese tribunal de sentencia independiente, Never, define que no cometió delitos, seguramente la absolverá. Pero si define, luego de estas reglas del debido proceso, que sí existe delito, entonces que la condene. Y la situación ya no estará la señora Áñez como detenida preventiva, sino como condenada en un recinto penitenciario.
pero no hay que generar el retraso en el acceso a la justicia, sino que se definan vía las reglas legales y constitucionales que tenemos en nuestro Estado. Muy bien. Israel, muchas gracias por este análisis. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Agradecido por la comunicación, estimado Never, a la audiencia, a no bajar la guardia, a cuidar siempre la salud. Bendiciones en sus hogares. Buenas noches, muchas gracias. Muy bien. Nos separamos en nuestra última pausa de la noche. Al volver de la pausa estamos con la diputada Luciana Campero para poder seguir hablando de este caso de Yanine Áñez. ¿Qué pasó este fin de semana cuando nuevamente se dio la detención preventiva, se amplió la detención preventiva en 6 meses más? Pero también hablaremos sobre uso de bienes del Estado por parte del expresidente Evo Morales. Volvemos en minutos, aguárdenos. Un botón para la acción.